hay un problema para muchas personas creyendo en ese texto donde nos dice que somos salvos por gracia y no por obras. Ese texto no está hecho para confundir, es que la gente cuando no quiere entender se confunde. Somos salvos por gracia, o sea, por la pura misericordia de Dios, ¿cierto? Y no por obras, para que nadie diga que es superior a otro. Ese es el propósito. Pero a lo que se refiere este texto es que nosotros, cuando llegamos al Señor, veníamos con una carga de cosas mal hechas grandes, muchas, y dependiendo mucho de la edad de cada persona y del ambiente en el que se haya formado. Si miramos los niños, pues exentos de eso, aunque sí deben aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero la gran mayoría que ya conociendo de Dios de 15 años, de 20 años y de ahí para arriba, pues son muchas las cosas mal hechas que hemos hecho. Y si miramos en el caso de los niños de 8, 10 años, ¿cuántas mentiras habrán dicho? O sea que ya van mal, ¿cierto? ¿Cuántas otras cosas que parecen pequeñas, pero que para Dios son delicadas? De tal manera que lo que significa ese texto es que cuando yo me acerqué a Dios y le pedí perdón, y me arrepentí, porque es que no basta pedir perdón, hay que arrepentirse, es decir, realmente siento dolor en mi corazón haber ofendido a Dios y sobre todo haber sido indiferente, porque es que el pecado empieza ahí. Sabiendo que Dios existe, no lo buscamos de la manera correcta o sencillamente no lo buscamos y ahí empezó el problema. Nomás con eso yo debo arrepentirme, dolerme, pero aparte de eso, apartarse del pecado, porque nada me vale arrepentirme y seguir haciendo lo mismo, ¿cierto? Hasta ahí en ese momento es por gracia. ¿Por qué? Porque es que yo no hice nada bueno para merecer tener semejante privilegio de empezar a vivir una vida conforme a Dios, de empezar a vivir una vida para agradar a Dios y fuera de eso recibir todas las bendiciones con la dirección de Él que Él ya tiene preparadas para mí. O sea, cuando yo llego al Señor siendo un pecador, Él ya tiene preparadas las soluciones de los problemas que yo me acarreé en el proceso, ¿cierto? Eso no me lo merezco. Y aparte tener la entrada a la eternidad, que eso no tiene precio. Absolutamente ningún viaje, ningún paseo tiene el valor que tiene la entrada a la eternidad con Dios. Hasta ahí es por gracia, por su misericordia. Pero de ahí en adelante yo debo empezar a corregir mi vida, porque si no fuera así, entonces no tendría Cristo que haber pasado por lo que pasó. Si todos los pecados fueran perdonados, los que hice y los que sigo haciendo, pues no tendría sentido que Cristo hubiese muerto por nosotros, porque igual iba a perdonar los pecados, ¿cierto? Entonces sí hay una condición para perdonar los pecados y es arrepentirse, pero apartarse, y ese es el pedacito que cuesta trabajo. Entonces, en apartarnos del pecado es algo de lo que sí nos tenemos que ejercitar. Esa es la parte, y mirábamos en la enseñanza pasada, que dice la Biblia que nosotros debemos, que es más importante el ejercicio espiritual que el físico. Y no dice que no sirve, sino que sirve menos el ejercicio físico que el de tener una buena relación con Dios. De tal manera que tenemos que ocuparnos más en eso. La palabra de Dios relaciona el cambio, la manera de renovarnos, el trabajo que debemos hacer, lo relaciona con el vestido.
Y vamos a mirar Apocalipsis 19 del 7 al 9. Este es un texto extraordinario a lo que le tenemos que apuntar todos. El que le apunta a esto va a ser capaz de lograrlo. ¿Lo tenemos? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Quién quiere estar en esa gran cena? Todos. Pero ¿de qué manera tendremos que llegar vestidos? De lino fino, que representa ¿qué? Las acciones justas, porque no es solamente hablar de Dios, no es solamente pensar en Dios, es cambiar todas las cosas que nosotros vamos encontrando que no están bien hechas, y para eso se necesita un entrenamiento, disponer la voluntad, hacerlo constantemente. Efesios 6:14. Miremos que Dios sí relaciona lo que nosotros tenemos que hacer si queremos estar en las bodas del Cordero, en el proceso hasta que lleguemos allá. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La palabra justicia en la Biblia habla de las leyes de Dios. Cuando habla de su justicia está hablando de las leyes que Dios tiene establecidas para que nosotros andemos en ellas, vivamos en ellas. Entonces me está diciendo que yo debo vestirme de tal manera que todo lo que yo haga sea de acuerdo a la palabra de Dios. Todo, incluso pensar. Porque la Biblia me dice cómo pensar. ¿Quién ha encontrado ese versículo? Amén. Filipenses 4:8, no lo vamos a buscar. Hasta cómo pensar. Quiere Dios, ¿por qué? Porque de los pensamientos salen las demás cosas, ¿cierto? Entonces, nos está hablando que tenemos que vestirnos con esas vestiduras. Miremos lo que dice ahí mismo en Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Me está diciendo que tenemos que vestirnos nosotros. Porque la gente dice, Dios, ¿por qué no me quita esto y por qué no me quita aquello? Para yo no pecar. ¿Por qué no me quita el cigarrillo? ¿Por qué no me quita el trago, el juego, lo que sea? Es que si Dios me lo quitara yo no lo haría. Es que Dios no nos obliga. Dios nos ha dado libertad de decidir si queremos llegar a las bodas del Cordero o no. Entonces, no puedo pensar que Dios me va a quitar lo que sabemos que está mal hecho. Yo soy la que tengo que vestirme. Vestido del nuevo hombre, quiere decir que hay un viejo hombre y uno nuevo, creado según Dios, en la justicia, en sus leyes. O sea, Dios tiene unas reglas con las cuales nosotros vivimos. Los hogares, las familias donde no hay reglas para los hijos no se portan bien. Porque como les sueltan la pita, arrancan y hacen hasta lo que quieren. Y después le echan la culpa a los padres, claro. Donde no hay reglas, en una empresa, en un país, en donde sea, no hay orden y por lo tanto se va al abismo todo. Entonces,
Aquí dice vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, o sea, en las leyes de Dios y en santidad. La santidad, requisito indispensable para estar en las bodas del Cordero. Si yo no me ejercito en eso con toda la seguridad, que no vamos a llegar allá. Entonces vamos a hacer un ejercicio y una persona va a buscar Efesios 4:17 y otra va a buscar Romanos 12:1 y otra va a buscar Hebreos 13:1 y otra va a buscar Primera de Pedro 1:13. Efesios 4:17, Romanos 12:1, Hebreos 13:1 y Primera de Pedro 1:13. Vamos a hacer esto. Lea el título que está sobre ese versículo. La nueva vida en Cristo. Amén. Ahora, ¿qué título tiene sobre el versículo 1 de Romanos 12:1? ¿Quién lo tiene? ¿Qué título tiene? Deberes cristianos. ¿Qué título tiene Hebreos 13:1? Deberes cristianos. ¿Y qué título tiene Primera de Pedro 1:13? Una esperanza de Llamamiento a una vida santa. Exacto, un llamamiento a una vida santa. ¿Qué nos dicen esos títulos? Mire cuántos libros hablan de lo mismo, que tenemos que hacer un cambio, que tenemos una nueva forma de vida, no la que traíamos, no lo que veníamos haciendo ni como lo veníamos haciendo. Una nueva vida. En eso, y hay muchas listas, eso si usted se pone a buscar en toda la Biblia hay muchas listas, una nueva vida en el Señor, una nueva vida para agradar a Dios, los cambios que hay que hacer como cristiano, etcétera, etcétera. Entonces, eso no está en la Biblia por juego, eso no está en vano, es porque estamos llamados a hacer un cambio en nuestra vida. Efesios 4:25. Vamos a mirar entonces cómo es que Dios nos pide que hagamos la tarea. Entonces nos dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso es lo que dice Efesios 4:25. Entonces aquí dice Dios, mire que Dios sí nos explica el qué está mal y el cómo lo resolvemos. El asunto es que este es un versículo que lo leemos y pasamos de largo, ¿cierto? Porque como todos dicen mentiras, entonces yo también. La nueva vida en Cristo me dice que yo no puedo ser del montón, que yo debo hacer la diferencia, pero tenemos que ejercitarnos para no decir mentiras. ¿Cómo? ¿Cómo nos ejercitamos en eso? Estudiar la palabra, ¿qué? ¿Y qué más? ¿De qué otra manera? La oración. Ajá, ¿de qué otra manera? Diciendo la verdad. Empezar a decir la verdad. Es que el problema nos quedamos ahí, ya lo leímos y ya me lo sé. No basta saberlo. Hay que practicarlo. Ejercitarnos. ¿En dónde empieza el ejercicio de este cambio? En no hacer las cosas mal hechas. Porque como hago las cosas mal hechas, yo después las arreglo con mentiras, porque sí quiero parecer que soy honesto, ¿cierto? Digo que iba para allá, que iba para el oriente, pero iba era para el occidente, pero como voy a ir al occidente a hacer algo malo, entonces yo digo que voy para el oriente. No. Eso se llama hipocresía. Ejercitándome en no decir mentiras, pero empiezo haciendo las cosas correctamente. Lo que es sí y lo que es no. Pero como no, seguimos haciendo la misma tarea de siempre, que venimos haciendo mentiras, diga que no estoy. Ay, es que me cogió lo tarde, es que el bus no pasaba, es que se me varó el carro. Cuando lo que pasó es que quedó durmiendo. Y se quedó durmiendo porque se acostó tarde viendo lo que no tenía que ver. No se está ejercitando. Ejercitarse
Se llama vestido de lino fino para estar en las bodas del Cordero. Y aquí nos da otra explicación este mismo texto. Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué dice en Efesios 4:25? ¿Por qué? ¿Por qué debo hablar con mi prójimo verdad? Porque tenemos que respetarnos y amarnos. Cuando la palabra de Dios me dice que ame a su prójimo como a ti mismo, me está diciendo, ¿a usted le gusta que le digan mentiras? Y entonces, ¿por qué si se las decimos a otros? No estamos amando al prójimo. Si soy una persona mentirosa, no amo a mi prójimo, ni a mi familia, ni a mi pareja, ni al que sea, porque le estoy diciendo mentiras. ¿Sí ve? Mire que Dios nos dice cómo es que nos debemos ejercitar. Ahí mismo en el versículo 29. En esta también, son las listas, todas las listas que les di, les queda tarea para estudiarlas, pero todas las que van encontrando. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Aquí cuál es el problema? La vulgaridad, la grosería, el sarcasmo, la crítica, la palabra ofensiva, el bullying. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuál es la solución que aquí nos da la Biblia? Hablar pensando, y pensando bien, en hacer bien, no en hacer mal a mi prójimo, porque cuando se le dice una grosería, una vulgaridad, una ofensa a otra persona, la está despreciando, la está rechazando. ¿Qué dice aquí? ¿De qué manera debo hablar? Para edificar, para ayudar, para levantar el ánimo, para estimular a lo bueno. Y en los hogares se le da ese maltrato a los niños. Cuando se insultan entre la pareja o dicen groserías hablando por teléfono o comentando cosas, eso es un insulto para los niños, es un maltrato. Y entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué le estamos formando en la cabeza a ese niño? Le estamos faltando al respeto a Dios y a los que están escuchando, incluyéndome yo mismo, porque el primero que me escucho soy yo. Entonces fíjense que aquí hay un ejercicio para hacer, de trabajar todos los días en eso. Eso no es que ya mañana deja de decir groserías, no, porque está tan acostumbrado que ni se da cuenta que dice groserías. Pero empezar el proceso es lo que Dios espera que hagamos. Romanos 12:11 dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Sí? La pereza y la negligencia. En lo que requiere diligencia, no perezosos. No aplacemos la tarea de empezar a ejercitarnos espiritualmente. No la aplacemos más. Estamos afectando la vida de nosotros, de nuestra familia y de la comunidad y del mundo. Porque si soy una persona que me esfuerzo por vivir en santidad, con vestiduras de santidad, puedo entrar al trono de Dios a orar por mí, por mi familia y por la nación y por el mundo. Pero si no, ¿cómo? ¿Con qué? La santidad es una herramienta de respuesta de Dios. Porque si hay santidad hay fe. Y si hay fe y santidad hay comunión con Dios. Entonces, la pereza es un problema.
Y para combatir la negligencia y la pereza dice fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, apasionados, deseosos de caminar con Dios todos los días de la vida, deseando que no se pierda ese fuego, esa pasión, como todas esas cosas. Por ejemplo, la gente es muy apasionada con el deporte. Entonces eso está pendiente de la hora y como la televisión empieza 2 horas antes del partido o de la carrera, desde eso están ahí, apasionados. ¿Somos así apasionados por las cosas del Señor? No, dolorosa y tristemente no nos ejercitamos en algo tan importante. Ahí mismo en Romanos 12, versículo 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto lo que nos dice es que si yo empiezo a ejercitarme haciendo el bien, me voy a acostumbrar a hacer las cosas bien y lo malo quedará erradicado. Volvemos al tema de las vulgaridades, de las groserías, que es una cosa muy común en la gente. Y hablando del pueblo de Dios, porque es que el que no conoce a Dios, pues ese ni siquiera sabe. Pero el que conoce de Dios, el que habla vulgaridades, esa persona cuando empieza a corregir eso, un día no la va a decir. Empieza a hablar con palabras correctas, honestas, amorosas, amables, y si no tiene, mejor no diga nada. Palabras de respeto, de bendición. Mire, hay padres que insultan a los hijos. Imagínense qué le espera a ese pobre hijo. Y después dice, ¿y por qué le dio cáncer? ¿Y por qué no le va bien? ¿Y por qué el matrimonio le va mal? Ese es un problema gravísimo que hay en muchas familias. Que los padres maldicen a los hijos cuando los insultan. Cuando les dicen cosas ofensivas. Usted no sirve, usted es bruto. Gravísimo. Porque el diablo sí está atento y coge las palabras y... bueno, aquí tiene, aquí, y dice que lo que más amamos son los hijos. ¿En dónde está el amor? Si los estamos maldiciendo. Pero si esa persona que tiene ese problema grave, porque es muy grave, dice, de aquí en adelante voy a empezar a acordarme que aunque mi hijo me saque el resto de canas, o me deje calva del problema, yo no lo voy a maldecir. Lo voy a bendecir. Hijo, por favor, pórtate bien, tú eres un niño bueno. Dios te hizo hermoso, te hizo maravilloso, te hizo inteligente, por favor, pórtate bien. Palabras de bendición. Las palabras de un padre tienen un poder extraordinario. Mire, un padre que ora por sus hijos, el diablo tiene que correr. Pero los hijos también maldicen a los padres. Y ese sí que es un problema mayor. Porque el que no honra a su padre y a su madre tendrá corta vida, y le irá mal. Eso está establecido, esas son las reglas de Dios. Pero si lo ha hecho, si ha caído en esa trampa, ¿qué tiene que hacer? Pídale perdón a Dios de todo corazón. Y deje de hacerlo. Ya. Porque ahí empieza un antes y un después con Dios. Pero ejercítese, eso no lo haga un día. Hoy lo hice, pero mañana ya no lo hago. Por favor, ejercitémonos para que podamos lograr la meta que Dios tiene establecida para nosotros. Apocalipsis 22, del 12 al 14. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
Aquí está diciendo que solamente los que hayamos hecho la tarea como Dios lo tiene establecido en la palabra, tendremos derecho a entrar a la ciudad. En los estudios anteriores el pastor daba las indicaciones donde dice la Biblia de cómo es la ciudad a la cual nos espera. ¿Cómo es? ¿Qué recuerdan? Calles de oro. ¿Las puertas de qué son? De perlas. Se imaginen, eso no existe en ninguna parte sino en el cielo. Y dice que Dios vendrá a darnos el galardón, porque es que seguir al Señor no es en vano. Él va a venir a premiarnos. Ya nos está premiando con darnos la vida, con poder estar aquí por nuestros propios medios. Entonces la palabra me está diciendo: bienaventurados los que lavan sus ropas. Esa es la tarea. Vamos a empezar a lavar. Vamos a empezar a lavar los pensamientos que están bien, seguramente negros, algunos, otros grises. Espero que muchos blancos. Vamos a empezar a lavar nuestras emociones, porque ese es un problema gravísimo. Somos muy emotivos y explotamos y arrancamos a hacer lo que sea. Pero vamos a empezar a ejercitarnos teniendo buenos hábitos conforme a la Biblia, no conforme la gente dice. Porque mucha gente dice que eso no hay necesidad de hacerlo así. Pero ¿qué me dice la Biblia? Que sí hay necesidad. Si queremos estar en las bodas del Cordero, si queremos entrar a la ciudad santa, tenemos que hacer esto. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre santo, precioso y hermoso, digno de exaltación, de alabanza, de gloria y de honra. Hoy te pedimos perdón, Dios, porque en estos pocos versículos hemos encontrado tantas cosas que hacemos a diario, incluso conociendo tu palabra. Hoy nuevamente te pedimos perdón y nos arrepentimos. Y rogamos que nos ayudes a recordar que tenemos una tarea diaria.